Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emi, soy contador y te voy a estar enseñando algunos truquitos o tips para mejorar tus finanzas personales. Vamos con lo primero. Vamos a estar viendo qué es un presupuesto financiero y para qué sirve. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de presupuesto financiero? Capaz que es una palabra un poco complicada o rebuscada, pero no lo es, para nada. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es una herramienta porque nos sirve para algo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para estimar o planificar. ¿Qué cosa vamos a estar planificando o estimando nuestro flujo de caja o efectivo? ¿Sí? Por un lado, vamos a estar ordenando lo que nos entra, ¿sí? En un periodo de tiempo, que el periodo de tiempo que vamos a estar utilizando es el mes, ¿sí? No nos importa el año, los 3 meses, no. Más que nada nos vamos a organizar por mes. Entonces, lo que queremos saber con esto es cuánto de ingresos tenemos y cuánto de egresos tenemos para ordenarnos, ¿sí? Esto se puede aplicar para un individuo, una familia o también una empresa u organización, ¿sí? Se usa para todo. Obviamente con sus respectivas adecuaciones, nosotros lo vamos a hacer mucho más sencillo que una empresa, pero esto nos sirve para tanto para control como para toma de decisiones. Ya vamos a estar profundizando un poquito qué es todo esto, pero para que me vayan entendiendo, nosotros lo hacemos ¿para qué? Para tomar decisiones en cuanto a, bueno, ok, yo este mes va a estar complicado porque tengo muchos gastos, tengo mucho compromiso, tengo que organizar un cumpleaños, tengo que pagar tales cuentas, entonces necesito organizarme, necesito saber cuáles van a ser mis ingresos, cuánto van a ser mis gastos, y bueno, quizá en función de eso necesite incrementar mis ingresos, tengo que trabajar más, tengo que sacar ahorros de algún lado, tengo que tomar deudas, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a estar hablando en este video. ¿En qué consiste entonces? Bien, el presupuesto financiero consiste en lo siguiente. Como dijimos, tenemos que establecer por un lado los ingresos que tenemos durante ese periodo, que va a ser un mes, ¿sí? Nos vamos a olvidar del año porque es muy largo, la verdad que como persona nos interesa más el mes. Y por otro lado tenemos los egresos. Por el lado de los ingresos tenemos ingresos laborales, por ejemplo, si trabajás en relación de dependencia, ya sea en el Estado o en una empresa, vas a tener este tipo de ingresos. Generalmente estos son los principales ingresos de la mayoría. Después tenemos ingresos empresariales. No hace falta tener una empresa. Ya con que tengas tu propio emprendimiento, sea más chiquito, más grande, estos ingresos es lo que son los que van en este renglón. También podemos tener inversiones, pueden ser inversiones financieras o alquileres, por ejemplo, si tenés acciones o bonos y ganás plata con esto, te rinden bien, son este tipo de ingresos, o si tenés algún dúplex, un departamento, una cabaña, lo que sea, y ganás un alquiler con esto, va dentro de este renglón también. También podés tener una pensión, una jubilación o algún subsidio, y todo esto, ¿sí? Toda esta bola de ingresos van a ser nuestros ingresos totales, ¿sí? Por el otro lado, vamos a tener los egresos. Tenemos egresos fijos, como pueden ser un alquiler, una obra social, servicios, como puede ser la tele, la luz, internet, el celu. Expensas, si vivimos en un departamento, podemos pagar educación, sea la cuota de la escuela de nuestros hijos, la cuota de la facu, la cuota de algún curso que estemos pagando, o el monotributo, ¿sí? Tenemos egresos variables, como pueden ser gastos sociales, si salimos a comer algo el finde, a tomar una birra, nos vamos de viaje por ahí, gastos en transporte, en ropa, alimentos, supermercado, obviamente tenemos que comer, tenemos que vivir. Y también, por último, otros gastos, sería impuestos, por ejemplo, el automotor, el inmobiliario, no sé, pagar el agua. Puede ser que también tengamos que pagar deudas o cuidado personal, ¿sí? Una vez que tenemos todos estos egresos, lo que hacemos es compararlos contra los ingresos. Y acá pueden pasar dos cosas. Que nuestros ingresos sean mayores a nuestros gastos, ahí vamos a tener un superávit, ¿sí? Seguramente en el noticiero habrás escuchado alguna vez las palabras superávit o déficit. Es esto, es simplemente esto. Cuando los ingresos son mayores a nuestros egresos o nuestros gastos, tenemos superávit. Es decir, cuando recaudamos o cuando nos entra más plata de la que gastamos, ¿sí? Ahí tenemos superávit. Y por el contrario, si nuestros egresos son mayores a nuestros ingresos, vamos a tener un déficit. Acá está mal la diapositiva. Cuando los egresos son mayores a nuestros ingresos, vamos a tener un déficit, ¿sí? Y ese déficit de alguna forma se tiene que cubrir. Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer esto? Porque finalizado este periodo de tiempo, o sea, el mes al cual nos estamos refiriendo con nuestro presupuesto financiero,
vamos a tener, dijimos, o superávit o déficit. Si tenemos superávit, estamos teniendo ahorro. ¿Y ese ahorro para qué lo podemos usar? Justamente para ahorrarlo, que después lo podemos invertir, podemos hacer muchas cosas. Esto lo vamos a ver en el curso intermedio. Podemos ver para pagar deudas preexistentes, como por ejemplo si tenemos cuotas en la tarjeta de crédito, si sacamos un préstamo en el banco o otra deuda con alguien, ¿sí? Podemos usar para cancelar este tipo de deudas o también para darnos algún gasto o un gustito, un gasto imprevisto o un gustito, ¿sí? Es decir, no sé, comprarme una ropa, comprarme un jean, comprarme una zapa, salir a tomar algo, un gustito, el que ustedes quieran, ¿sí? De acuerdo a sus preferencias. Y después podemos tener, si no, un déficit. Y ese déficit, de alguna forma, tenemos que cubrirlo. Es decir, durante un mes gastamos más de lo que recaudamos, o sea, de lo que nos ingresó. Y ese déficit, de alguna forma, se cubre. ¿Cómo? Tomando deuda, que no es lo que aconsejo, para nada. Mejorando los ingresos, es decir, o trabajando más, o vendiendo, no sé, algo si es que tenemos un emprendimiento, es decir, mejorando los ingresos o disminuyendo los ahorros. ¿Cuáles ahorros? Los de periodos anteriores, es decir, en periodos anteriores seguramente habremos generado algún ahorro, el cual podremos o no haber invertido, eso no importa, pero ese ahorro justamente para algo sirve. Podemos estar cubriendo el déficit de un mes que es posterior a ese ahorro. ¿Y para qué nos sirve registrar? En primer lugar, para saber dónde estamos financieramente parados y dónde vamos a estar a fin de periodo, ¿sí? Nos sirve para tener un control de nuestros ingresos y nuestros gastos, para saber cómo funciona nuestra economía. En un próximo paso nos va a servir para saber cuánto estamos ahorrando y cuánto de esos ingresos que tenemos a principio de mes, por lo general, porque la mayoría somos empleados en relación de dependencia, tiene esos ingresos a principio de mes. Entonces, si sabemos que durante el mes nos va a sobrar un 10, 20, 30% de ese ingreso, ya podemos ir previendo dónde podemos ahorrarlo o qué podemos ir haciendo con esa plata y aprovecharla de mejor manera, ¿sí? Entonces, en- por otro lado, nos permite administrar con responsabilidad y cumplir con las obligaciones. Esto es registrando todo y sabiendo nuestros gastos y cómo vamos a estar en todos los meses, qué obligaciones tenemos, como por ejemplo puede ser organizar un cumpleaños, tener una fiesta, tener un evento, tenemos que, no sé, cancelar una deuda a mitad de mes o lo que sea. Si ya sabemos esto con anticipación y nos organizamos y somos responsables, podemos tener un mejor manejo de nuestro dinero. No tenemos que andar a las corridas ni a los saltos. Conocer qué porcentaje de nuestros ingresos se convierten en ahorro, justamente como les decía recién. Si sabemos que, y ya nos conocemos porque venimos registrando esto hace varios meses, y sabemos que un 10-15% de nuestros ingresos podemos justamente reservarlos para ahorro, los podemos aprovechar mejor una vez que nos entra. No tenemos que esperar a fin de mes por ahí para saber qué vamos a hacer o qué podemos hacer, ¿sí? Planificar un eficiente manejo de los fondos durante el periodo, justamente para que no nos pase eso de que estar a los altos y no sabemos si tenemos que pagar obligaciones, si tenemos que cancelar deuda o lo que sea. Ahora, un par de ejemplos que les puede llegar a servir. Podemos dividir el mes en dos quincenas, por ahí la primera quincena es la más fuerte, donde se dan los mayores ingresos o pagar la mayor cantidad de cuentas, y la segunda es un poquito más tranquila, donde no tenemos mayores obligaciones y tampoco tenemos gastos, pero tenemos que controlarlos bien para no llegar a fin de mes teniéndonos que privar de ciertas cosas porque fuimos irresponsables o un poco no planificadores de lo que verdaderamente se venía durante el mes, entonces no podemos hacer cierto tipo de actividades porque justamente no fuimos prolijos al planificar el mes. Después, ¿cuánto necesitamos para vivir? Justamente, para vivir de ahí para arriba, ¿sí? Lo que tenemos que pagar para vivienda, para alimentos, y si es que no es indispensable, también gastos sociales, como puede ser, por ejemplo, juntarnos con un amigo a tomar algo, a comer, lo que sea, ¿sí? Es totalmente humano. ¿Cuándo son nuestros ingresos totales? Si tenemos más de uno. Por ejemplo, la mayoría tiene su ingreso principal a principio de mes, de que es el sueldo, y después también podés tener algún otro ingreso, como puede ser, no sé, de alguna inversión, de tu emprendimiento, de la jubilación, un subsidio, el que sea. Y es muy importante saber cuándo tenemos ese ingreso para justamente ordenarnos mejor. Y por último, tener en cuenta los gastos después de inicio de mes.
Obviamente, como dijimos, los gastos más fuertes por ahí son a principio de mes. Obra social, expensas, alquiler, algún impuesto, ¿sí? Y después, durante el mes, puede haber, qué sé yo, tenemos el cumpleaños de nuestro hijo, el cumpleaños de nuestro viejo, el día del padre, el día de la madre, cosas así que por ahí son gastos que uno puede no prever, pero a veces es mejor tenerlo en cuenta para justamente esto, ¿sí? Ordenarnos mejor en lo que es el manejo de nuestras finanzas. Así que bueno, esto ha sido todo por este video, nos vemos en el próximo.